¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo están? Oh, no los escucho de acá, estoy muy atrás. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en esta mañana? Qué bueno, yo soy feliz, sí, de poder compartir en esta mañana con ustedes. Sí, vamos a meternos en la palabra de Dios. Voy a preguntar lo que pregunto siempre, ¿cuántos trajeron para anotar? A ver, levante la mano, quiero ver la libreta, quiero ver. Ahí, muy bien los hermanos aplicados. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levante su Biblia. El que no trajo Biblia se acerca a un cristiano ahí al lado. Y algunos si no le comparte. Vamos a compartir. El tema de hoy, sí, va a ser asignados. Ponga ahí, asignados. Hace algún tiempo atrás, sí, estaba compartiendo con uno de los pastores en Guatemala y me contó su historia, sí. Creo que siempre cuando nos juntamos con alguien, ¿qué hacemos? Empezamos a charlar, sí, y nos empieza a contar su historia, nosotros contamos la nuestra y nos vamos ahí, sí, animando unos a los otros. Y me cuenta una historia muy particular, sí, y me dice esto. Me dice esto. Hace algún tiempo atrás, ¿sí? Cuando empecé a ir a la iglesia, me enfermé, ¿sí? Me enfermé, fui al médico, me empecé a sentir mal, ¿sí? Dice, no sabía qué tenía, me sentía enfermo, así que fui al médico, ¿sí? Muchas gracias, me mandaron a diagnosticarme, me dolía mucho la cabeza, ¿sí? Y me encontraron que había tenido un derrame, ¿sí? Me encontraron ahí que tenía un problemita. Y yo no se lo conté a nadie en mi familia. No se lo conté absolutamente a nadie. ¿Sí? Simplemente lo tenía ahí, no me sentía bien, estaba en la casa. Y mi padre, dice él, estaba pasando por una circunstancia en los negocios. ¿Sí? El padre tenía un negocio y no le estaba yendo muy bien. Así que su padre no era cristiano. ¿Sí? Y su padre, ¿de dónde iba? ¿Sí? A tratar de que los negocios funcionen mejor, fue con su bruja. ¿Sí? No se asombre, ¿sí? Yo sé que usted sabe, ¿sí? Que acá nosotros vamos a los pies de Cristo, pero afuera van a otro lugar, y fue con su bruja. Y dice, quiero que me hagas una limpieza porque mi negocio no está funcionando muy bien, así que quiero que me limpies, hagas una limpieza para mi negocio, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Así que para mí una limpieza completa. Dice que la bruja, ¿sí? Empezó a indagar y dice, ok, dice, puedo hacerte una limpieza, puedo hacer una limpieza para tu negocio, para ti, para tu esposa, para tus hijos, pero uno de tus hijos dice, no puedo. ¿Cómo no? No, dice, a uno de tus hijos yo no lo puedo tocar, no me es permitido. ¿Cómo? No me es permitido, no puedo, no lo puedo hacer. Y es más, te digo, le dice la bruja, es más, te voy a decir una cosa, ese hijo está enfermo. Lo que veo acá es que ese hijo está enfermo. Andá y preguntale. ¿Qué? Viene el padre, sí, y le dice, ¿qué te está pasando? No me pasa nada. Miren que a veces cuando alguien nos pregunta y nos pasa algo, ¿qué te pasa? No me pasa nada, no, tranquilo, todo bien. Y como cristianos a veces tenemos la costumbre, ¿no? También decir, no, bendecido y en victoria, no. Todo bien, le dice el padre, ¿no? Y dice, no, decime la verdad, estás enfermo, le dice. Y él se asombra.
Ok. Sí, estás enfermo. Yo lo sé, confesámelo. Dice, ¿y cómo sabes? Dice, es que fui con mi bruja. Dice, y mi bruja no me miente. ¡Wow! Tremendo. Dice, no me miente. Dice, y le explicó lo que pasó. Fui a hacer una limpieza, todo esto, y me dijo que estás enfermo. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Dice, sí, es verdad, estoy teniendo unos problemas de salud. Pero ¿qué te quiero decir con esto? ¿Sí? Que muchas veces, ¿sí?, el mismo infierno conoce tu asignación y nosotros andamos por la vida sin entender lo que Dios tiene con nosotros. Yo te aseguro que en el momento de que vos decidiste aceptar a Jesucristo en tu corazón, aceptar el llamado, hablábamos la última vez, el mismo infierno sabe que tenés una asignación. ¿Sabes qué? Muchas veces no pueden tocarte, como decía en esta historia. No te pueden tocar. Fuiste asignado. Una vez que reconociste que Dios es tu Padre, sos su pertenencia. No te pueden tocar, sos suyo. ¿Y saben qué? Él en ese entonces no era nada. Solamente se congregaba, apenas empezaba a ir a la iglesia. ¿Y saben qué? Como les digo, el mismo infierno sabía lo que Dios iba a hacer con sus vidas. Hoy es un ministro, sí, tiene una iglesia muy bonita en Guatemala, viaja a bendecir las naciones, pero de aquel entonces, sí, había una asignación divina. Algo que en los cielos, por eso nuestra lucha no es muchas veces contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Usted sabe, esos son los que nos vienen a atacar, a perseguir. Y como les digo, muchas veces ellos saben nuestra asignación y nosotros la ignoramos. Entonces quiero que hablemos acerca de este tema para poder reconocer nuestra asignación y vivir esa asignación. ¿Amén? Amén. Miren, siempre que se levanta una tormenta, en este caso era una enfermedad, pero siempre que se levanta una tormenta en tu vida, eso quiere decir que Jesucristo viene, que viene al rescate. Así que si estás atravesando algún momento difícil en tu vida, quédate tranquilo porque Jesucristo viene. Y escucha, vamos a ir, comencemos. Marcos, ¿sí? Marcos, capítulo número 4, el verso 35. Es muy famosa la historia. Iban camino a Gadara y esto fue lo que pasó. Se levantó la tormenta en medio del camino. Dice el 35, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas, no solamente iban los discípulos y Jesús, sino que iban otras barcas también. Y dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a hundirse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo en el cabezal. Así que los discípulos le despertaron y le dijeron, Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen miedo? Les dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuando vemos esta historia, vemos que Jesús tenía el poder, ¿sí?, para poder calmar el mar, ¿sí? Y le hace una pregunta de nuevo a los discípulos, ¿sí?, que generalmente se las hacía. Es decir, ¿no tienen fe? No tienen fe. Porque si ellos tendrían fe, le dirían tranquilamente, ¿sí?, cálmate, aquíétate. Pero no tenían fe, se comenzaron a desesperar. ¿Cuánto pasa muchas veces que cuando empezamos a atravesar esa tormenta nos empezamos a desesperar? Cuando a usted le pasa algo bueno, ¿se desespera o se queda tranquilo? Generalmente, ¿qué hacemos? Nos empezamos a desesperar y empezamos a decir, ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Y empiezo a llamar a uno, empiezo a llamar a otro y me empiezo a desesperar. ¡Maestro! Si hay alguien que está durmiendo, lo despertamos. Porque nos desesperamos. Porque como seres humanos tenemos la costumbre, vamos a decir de alguna manera, de desesperarnos cuando viene algo a
dice, hey, tengan fe, no tienen fe, tengan fe, tranquilos. ¿Saben por qué? ¿Saben a dónde iba? Justamente lo que le decía, iban a Gadara. Y ustedes saben la historia en lo que pasó. ¿A qué fueron? A Gadara. A ver, ¿alguno que conoce la historia fuerte? Fueron a la ciudad, ¿sí?, a presentar la palabra de Dios, a presentar el Evangelio. Fue Jesús, ¿sí?, a ministrar, a hacer sanidades, milagros, ¿sí? ¿Y con quién se encontraron? Con el gadareno, ¿sí?, con ese endemoniado que dice que lo ataban, ¿sí?, con cadenas y con grillos y que las rompía y se iba. Nadie tenía la fuerza para agarrarlo, así que decían, ¡ah! Y dice que andaban los sepulcros por ahí escondidos. Que nadie tenía la capacidad de agarrarlo, tenía una fuerza obviamente sobrenatural, que rompía las cadenas, cuando lo ataban rompía las cadenas y se iba. Pero Jesús ese día, esa hora, iba a asignar a alguien en esa ciudad. ¿Saben qué pasó? ¿Cómo termina esa historia? Después de que es liberado, ¿sí?, es asignado. ¿A qué? Jesucristo le dice, ve, da la palabra a tu familia, y comenzó a predicar en todo Decápolis, no solamente en ese lugar. Tenía una asignación. Siempre que una tormenta se levante es porque Dios está llegando a tu vida y viene una asignación. ¿Amén? ¿Saben quién entendió la asignación para mi vida hace muchos años atrás? Mi padre. Yo no la entendía. Pero siempre que vos vayas a darle algo a alguien, ¿sí?, y más cuando son tus hijos, sean naturales o espirituales, ¿sí?, no se lo des como diciéndole simplemente, tomá, como un regalo más. No. Tenés que hacerlo, ¿sí?, con intencionalidad, entendiendo lo que estás haciendo y lo que le estás dando. ¿Saben? Hace muchos años atrás, ¿sí?, ¿saben cuál era mi sueño en la vida? Dios me permitió cumplirlos, y algunos, ¿sí? ¿Saben cuál era mi sueño? Era ser músico, ¿sí?, en la iglesia. Desde muy pequeño me crié en la iglesia, ¿sí?, con mis padres pastores, y en nuestra iglesia no teníamos músicos. Mira acá, wow, gloria a Dios por todos los músicos que hay. Y en aquel entonces, en la iglesia, no había músicos, hermano, no acostumbrábamos a usar baterías y estos instrumentos. Y un día vino una banda, ¿sí?, vamos a llamarlo así, ¿sí?, vinieron unos chicos de la alabanza y trajeron sus instrumentos y dijimos, wow, ¿no? Y pusieron batería. Nosotros estábamos acostumbrados al hermano que tocaba el bombo en la iglesia. No sé si acá antes tocaban el bombo, ¿no? Tocaban el bombo, ¿sí? Y simplemente era una guitarra, ¿sí?, criolla, le decíamos, por española, ¿sí?, y tocaban el bombo. Así que eso era todo lo que teníamos. Pero un día vino una banda, ¿sí?, y dijimos, wow, esos instrumentos. Y nos empezamos a ir a estudiar, empezamos a ir a prepararnos, a capacitarnos, ¿sí?, hasta que llegó el día, ¿sí?, vieron cuando uno es adolescente, ¿sí?, y le dice a su padre, papá, quiero que me compres el instrumento. Y mi papá dice, sí, ya. Así que llegó el momento, ¿sí?, se tomó la decisión, ¿sí?, ¿seguro que lo vas a...? ¿Seguro? Sí, yo quiero, ¿seguro? Sí, bueno. Fuimos al lugar, sí, llegamos a la tienda, dijo, ¿cuál querés? Ese quiero. Pero ese es muy caro, amigo. ¿Seguro? ¿Seguro, Bueno, a ver, probalo. Fui ahí, ya estaba aprendiendo a tocar, a practicar. Y ¿saben qué? Cuando llegamos a la casa, lo llevamos, lo compramos, y cuando llegamos a la casa, él hizo algo, y me asignó, porque él entendía lo que Dios tenía con mi vida, pero yo en ese momento no, porque era un adolescente. Así que vino, trajo este instrumento, lo agarró y dijo, vamos a hacer algo. Yo, ok. Dijo, me dio el instrumento y me dijo, con esto vas a servir a Dios. ¿Y saben qué? Me ató a la bendición de Dios. Me ató a lo que Dios tenía con mi vida. No me pude soltar nunca más. Y cada vez que quise irme y que quise renunciar, otra vez Dios me traía de nuevo. Porque había una asignación que no la había entendido, pero en ese entonces, años después, entendí lo que mi padre estaba haciendo.
Cada vez que vayas a darle algo a tu hijo, que vayas a sembrarlo, hacelo con intencionalidad, entendiendo que Dios tiene asignaciones con cada uno de nosotros. ¿Amén? Vamos rápido. Jueces 9. Jueces 9. Jueces 9. Vamos a leer a partir del 8. Jueces 9. Dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y muy buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligéis por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. Bien, esta historia, ¿sí?, habla justamente de reconocer la asignación. Cada uno de los árboles entendía el lugar en el que Dios los había puesto. Entendía qué era lo que tenían y qué era lo que Dios les había dado. Cuando entendemos nuestro lugar de asignación, mira, van a venir los llamados, van a venir las propuestas y van a venir muchas cosas, pero no te vas a mover del lugar donde Dios te asignó. Amén. De lo que Dios nos dio. ¿Y qué es la asignación? Es el lugar de la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Asignación, ¿sí?, es el término, ¿sí?, que proviene del latín, y se trata del acto y el resultado de indicar, establecer, otorgar aquello que corresponde. Mateo 16:15 dice: sí, él les dijo: vosotros, ¿quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había una voluntad, una asignación divina, sí, de parte de Dios con Jesús. ¿Cuál era la asignación de Jesús? Dar su vida, ¿sí? ¿Para qué? Para salvación y el rescate de muchos. Había una asignación. Y hablábamos la vez pasada que hasta Jesús quiso renunciar en un momento, ¿no? Decir: será que no. Pero vino el ángel, lo fortaleció y cumplió su asignación. Cumplió lo que Dios le había dado. Cada uno de esos árboles, ¿sí?, tenía características especiales que Dios les había dado. Eran características para que, dice la palabra, para que ellos puedan ministrar a Dios y a los hombres. Tu asignación, tus dones, lo que Dios te dio, es para ser de bendición para Dios y para los hombres. Y cuando descubrís tu lugar de asignación, ¿sí?, obtenés tres cosas. Voy a ir rápido con eso. Número uno, no te lo crecimiento. Dios te va a dar crecimiento. Cuando entendés tu lugar de asignación, Dios te da crecimiento. Dios va a proveer todo lo necesario para que crezcas en el lugar de tu asignación. Te vas a desarrollar y con el tiempo la gente va a ver cómo se cumple tu asignación. Número uno, crecimiento. Número dos, dones y talentos. ¿Sí? Cada una de las plantas tenía un don específico, algo diferente. El olivo tenía aceite, la higuera tenía dulzura y buen fruto, y la vid daba ¿qué? Alegría.
Número 3, un propósito, una utilidad. El propósito que llevas dentro va a afectar a tu familia, a tu ciudad. Dios te va a dar crecimiento, vas a poder desarrollar tus dones, tus talentos, ¿sí? Y vas a tener una utilidad. ¿Saben qué? Hace muchos años atrás, después de que eso pasó, fui a estudiar, ¿sí? Me preparé para poder ser profesor de música, ¿sí? Para dar clase. Y como estábamos trabajando en una iglesia que tenía bajos recursos, ¿sí? Decidí armar una escuela de música, ¿sí? Y hacerla gratis, ¿sí? Para que la gente venga a escuchar, ¿sí? Venga a aprender la palabra de Dios. Y a partir de eso pudimos evangelizar, ¿sí? A muchos chicos de la ciudad, del barrio, ¿sí? Que venían a estudiar música. Como la escuela era gratuita, hablé con algunos amigos profesores, ¿sí? Y les dije, vengan, ¿sí? Por favor apóyenme en este proyecto, ¿sí? Para que podamos evangelizar, para que podamos dar clase, ¿sí? Para que podamos bendecir a los hermanos también. Así que comenzamos a dar clase, ¿sí? Abrimos ese primer año en la escuela, ¿sí? Hubo como unos entre 60 y 70 alumnos que venían, ¿sí? Y al año siguiente, ¿saben qué pasó? Me llaman de la comisión de pastores de la ciudad, me dicen, nos enteramos del proyecto, de lo que estás haciendo, nos gustó mucho, queremos que nos ayudes con una escuela en la ciudad, ¿sí? Y como era una comisión de pastores, ¿sí? Dicen, mira, te vamos a dar un colegio, me dieron una escuela, las instalaciones, ¿sí? En el centro de la ciudad. ¿Y saben qué pasó? ¿Sí? Cuando empezamos a hacer las inscripciones, era tanta gente que no entraban en las aulas. La gente hacía filas y venían como, justo en esa ciudad pasaban los trenes por ahí, así que venía la gente de diferentes lados, de diferentes ciudades. ¿Para qué? Es más, había unos que estaban bastante, que Dios los llamó a estudiar ahí, y se venían como de 200 kilómetros. ¿Sí? Porque ¿qué había? Había una asignación. Quizás hoy no la entendés. Ahí están los chicos en el campamento haciendo hoy, ¿qué? Asignados. Dios les está dando, ¿qué? Propósitos. Así que cuando llegan a tu casa, ¿cuántos tienen hijos que están en el campamento? Muy bien, miren que van a venir revolucionados, así que ustedes prepárense ahí para inyectarle adrenalina espiritual cuando vengan ahora. Porque tienen una asignación divina, ¿sí? Y yo en ese momento no lo entendía. Mi padre, sí, ¿saben qué? Mi padre en ese entonces ya no estaba, ¿sí? Les comenté que ellos ya están en la gloria de Dios hace varios años, ya no estaba. Pero esa asignación se cumplió después de varios años. Lo que Dios estaba haciendo, lo que mi padre había entendido que Dios tenía con mi vida. Crecimiento, talentos, propósito, utilidad, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Siempre que Dios tiene una asignación con tu vida, va a venir el enemigo ¿a qué? A querer robarte esa asignación. A querer venirte y a proponerte cosas que no son para tu vida. Y esas cosas a veces pueden sonar muy bonitas. ¿No le pasó muchas veces o algunas veces que usted renunció a servir a Dios por irse a trabajar a algún lugar? Renunció a servir a Dios porque aquella propuesta parecía mejor. Renunció muchas veces a su lugar de asignación porque dijeron, hey, pero te vamos a pagar más, hey, pero te vamos a... Estos árboles habían entendido el lugar en donde habían sido plantados. ¿Y saben qué dijeron? No acepto. Es más, iban a ser rey sobre todos los árboles. Dijo, ¿quieres ser el rey sobre nosotros? Dijo, no. Y era una propuesta importante porque iban a reinar. A veces vienen propuestas a nuestras vidas y salimos corriendo ante la primera propuesta, ante lo primero que nos ofrecen. ¿Y sabes qué es lo que Satanás va a intentar por sobre todas las cosas? Moverte de tu lugar de asignación. Moverte del lugar que Dios te dio. Estos árboles habían entendido, ¿sí? Sus talentos, su capacidad, cuál era su propósito. Dice, voy a perder mi dulzura por ir a reinar.
La vid dice, voy a yo perder la alegría de ministrar a los hombres, de ministrar a Dios por ir a reinar. No. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué la zarza aceptó? ¿Saben por qué la zarza dijo que sí? ¿Saben qué es lo que Satanás siempre intenta hacer? Quitarte propósito, hacerte sentir que no vales nada, frustrarte. ¿Saben por qué la gente se va muchas veces de la iglesia? Dígame, no sé. Porque dice, acá no me valoran, no me siento valorado, nadie me quiere. Me voy a un lugar donde, claro, porque eso es lo que Satanás quiere, hacerte sentir de esa manera, hacerte sentir que nadie te valora, que no tenés un propósito, que en ese lugar nadie te apoya. Porque Él va a querer moverte de tu lugar de asignación, de cualquier manera, de cualquier manera. El enemigo va a intentar desarraigarte de la voluntad de Dios, de tu lugar de asignación. Te vas a sentir que no tienes nada que ofrecer, que no tienes un propósito en la vida. ¿Y saben qué? Por eso usted va a ver que mucha gente se quita la vida. Porque dicen, yo no tengo propósito. ¿No le pasó hablar con alguna gente y decirle, ¿y qué vas a hacer de tu vida? No sé. No tengo la menor idea. No sé qué quiero. No sé qué voy a hacer. Y cuando viene la primer tormenta, desiste. Desiste de lo que hace, desiste de su familia, de su propósito, de lo que Dios le dio, de sus carreras, de su asignación. Pero cuando entendés el lugar de Dios, entendés tu asignación divina, tu lugar, vas a tener propósito, vas a poder desarrollar tus talentos. ¿Sigo? Termino con esto. ¿Cómo protegemos nuestro lugar de asignación? ¿Cómo guardamos ese lugar de asignación? Porque las propuestas van a venir. Las propuestas van a venir. Número 1, necesitas revelación. Revelación de cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, cuál es tu llamado. Si alguno no lo conoce, ahí está el pastor, va y dice, pastor, ayúdeme a reconocer mis talentos, a saber cuál es mi llamado, a entender qué es lo que Dios tiene con mi vida. Lo primero que tenemos que procurar es entender a qué Dios nos llamó. Número 1, revelación. Esos 3 árboles rechazaron la oferta del enemigo porque conocían su propósito. Número 2, mantenerte enfocados en tus dones, en tus talentos, en desarrollar tus capacidades, lo que Dios te dio. Las 3 plantas rechazaron la proposición del enemigo hablando de sus talentos, de sus dones, de sus propósitos, no de la posición que se le estaba ofreciendo, sino de lo que ellos tenían. En ningún momento hablaron de posición. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces? Queremos la posición de alguien, pero no tenemos la capacidad para hacer lo que esa persona hace. Porque si Dios no te, y acá voy con esto, si Dios no te asignó ese lugar, no es para vos. Y tenemos que entender que cuando Dios no nos asignó a algo, eso no es nuestro. Número 3, contentamiento, y ponerlo bien en grande, contentamiento, porque esta es... Usted va a ver, servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Si hay algo que a Dios no le agrada es que nosotros le sirvamos tristes. ¿No? ¿Cómo? Dios quiere que le sirvamos y vamos a hacer algo para Él que sea con alegría. Contentamiento, estar feliz en lo que Dios te ha dado.
Tenés que ser feliz con lo que Dios te dio. Y ¿saben qué? Entendemos que trabajamos como cuerpo de Cristo. Algunos fueron asignados ¿a qué? A ser maestros, otros pastores, otros evangelistas, otros apóstoles, otros profetas. Tenemos que entender a qué Dios nos llamó, cuáles son nuestros dones, desarrollar eso, porque siempre digo, mira, si Dios te mandó a ser manzana, tenés que ser una manzana feliz. Si Dios te mandó a ser uva chiquitita y negrita, no. Tenés que estar feliz con eso. Porque si no, vas a querer ser una naranja, ¿sí? Y vas a decir, yo soy uva, pero quiero ser naranja. ¿Vieron qué es lo que Satanás está intentando robar por sobre todas las cosas hoy en día? La identidad. Por eso dice, no, es que yo nací hombre, pero me siento... El otro día vi uno que decía, yo se nací, pero dice que se siente perro. Y ahí anda, ¡wow! ¡Wow! Pero le hicieron un traje que vale como $20,000 y vive como perro. Porque Satanás va a intentar matarte si puede, pero si no puede matarte, te va a querer destruir. Te va a querer robar lo que Dios te dio, como sea. ¿Qué te pasa? No? Te va a querer, mira, robarte, te digo, hasta matarte. Pero la identidad es lo primero que Satanás quiere robarte. Es la identidad. Es que vos no puedas vivir la asignación que Dios te dio. Entender lo que tenemos y fructificar. Por eso cuando los árboles le preguntaron, ven a reinar, no. Voy a perder la dulzura. ¿No vieron que a veces una persona sirve en un lugar y usted se encuentra con que está feliz, con que te transmite dulzura? Usted dice, wow, qué agradable es pasar momentos con esta persona. Y cuando cambia y hace otra cosa, está malhumorada, está triste, no la pasa bien. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Cambiaste de lugar? Ya no sos el mismo. Porque Satanás va a intentar moverte como sea. Yo he visto a mucha gente renunciar muchas veces al servicio de Dios por ir a ganar mucho dinero. Y usted lo ve bien afligido, triste. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? Amor al dinero. Contentamiento. Número 4, acá se pone fuerte. Sometimiento. Usted tiene que querer estar en el lugar donde Dios te asignó, donde Dios quiere que estés. Esos árboles estaban en el lugar que Dios los había plantado. Tenemos que aprender a someternos. El miércoles estábamos en Aculco y hablábamos de eso. Sometimiento. Someternos los unos a los otros. ¿En qué? Con paciencia y en amor. ¿A cuánto les gusta tener paciencia? Amén, dijo alguno. Ay, gloria a Dios. ¿A quién le gusta tener paciencia? Levante la mano. A mí no me gusta tener paciencia. No nos gusta tener paciencia. ¿Quién le gusta tener paciencia? No, tranquilo, sí, a mí me gusta esperar 20 años la promesa de Dios, acá espero. No, vos te dices, mira, Dios te va a usar en esto, vos ya querés estar ahí. Y dice, no, tenemos que prepararnos, capacitarnos. El pastor dice, vengan a la escuela de liderazgo, prepárense para servir. No, nosotros nos dan una palabra, ya mismo queremos saber. Nos gusta tener paciencia. Y Dios te dice, te voy a usar, vas a tener una empresa muy grande. Al otro día vos ya querés, te vas y te compras un auto, una casa. Ya querés empezar a gastar dinero que no tenés. Porque no nos gusta tener paciencia. Pero tenemos que ¿qué? Someternos. A veces, miren, wow. A veces el pastor nos da una palabra y dice, tenés que hacer esto. Y nosotros, no, ese pastor no me quiere. Me manda a limpiar los baños. Dice, solo que venga a limpiar y hacer caño. Tenemos que aprender a someternos a Dios en la asignación que nos dio y a nuestros líderes, a nuestros pastores. ¿A cuántos les gusta someterse? Oh, dígame que ahí está el pastor. Ahora sí, dígame fuerte. Es que el pastor lo está mirando y ya está sabiendo que usted hace cara. Sometimiento.
al propósito, a lo que Dios tiene con nuestras vidas. Y número 5, cerramos, humildad. No pienses más alto de ti, de lo que debes pensar. ¿Vieron el meme ese que dice cosas que nos mantienen humildes? ¿Sí? Cosas que nos mantienen humildes. Humildad. Satanás le presentó el plan de seducción a Jesús. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorás. El mismo Jesús fue tentado. El mismo Jesús le presentaron todo, ¿sí?, un plan de seducción. Va a venir el plan para quitarte del lugar de tu asignación. Usted va a ver cuántos matrimonios destruidos porque viene el plan de seducción del enemigo. Y ahí va. Pero no te vayas de tu lugar, de tu asignación. Y cuando vos entendés el lugar de asignación, cierro con esto. ¿Sí? Cerramos ahí. Vas a ser de bendición, ¿sí? Así como David, cuando David mata a Goliat, ¿sí? Estaban en el valle de La, ¿sí? Usted conoce la historia, muy famosa, ¿sí? David se presenta, pero anote esto que es importante. Siempre que vayas a pelear una batalla, ¿sí?, siempre que vayas a dar una batalla, tienes que asegurarte de qué es lo que vas a lograr, qué es lo que vas a ganar en esa batalla. Porque hay mucha gente que anda peleando por todo en la vida. Veo que hay gente que le encanta pelear. Le gusta pelear. Es guerrero o guerrera, le encanta pelear. Sí, ¿por qué peleas por todo? Tranqui. Porque dice, ¿ven cuando van a la casa así, la casa de la abuelita, dice, y están ahí los tíos? Y se están peleando, pero están peleando por los terrenos, así que tranquilo, hay algo ahí por qué pelearse. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero va David y escucha en el campo de batalla, ¿sí? Estaban todos ahí, salía el gigante a insultarlos, ¿sí?, a provocarlos. Y dice, ok, ¿pero qué le van a dar al que lo mate? Porque dice, si yo lo voy a matar, no lo voy a matar de onda. ¿Sí? ¿Qué le iban a dar? ¿Qué le iban a dar? A la hija del rey. Ya David dijo, ya la hice. Este es mi momento, dijo David. Y tu familia iba a ser libre de todo impuesto. O sea que haga de cuenta que ustedes ahora van a la batalla, ¿sí? Tu familia va a ser libre de todo impuesto, ¿sí? No va a pagar más luz, gas, teléfono, internet, nada, absolutamente nada. Y alguno que ya quiere ir a pelear, está pagando cara la luz. Cuando fue, se presentó, le dijo Saúl, el rey, ponete estas armas. No puedo. No puedo, yo sé pelear con lo que estoy acostumbrado. Sí, así que a mí dame la onda. Y dicen algunos teólogos e historiadores que David, sí, en la aldea donde vivían podían pegarle a una persona en la cabeza con una onda a 20 metros de distancia. Imagínense, el otro gigante con una cabezota así, David dijo, mira esa tremenda cabeza, apunto para allá. Es más, cuando estudiamos la historia, él le dice, tranquilo, le dice, si yo soy pastor de ovejas y cuando vienen los leones o los osos, yo le arranco la mandíbula. ¿Usted conoce algún chico de 15, 16 años que se pelee con osos y con leones y que le arranque la mandíbula? Por eso dicen algunos historiadores que David tenía una fuerza sobrenatural y que tal vez si no lo mataba con la onda hasta iba y arrancaba. No tenía miedo, él sabía lo que tenía, lo que Dios le había dado. Cuando vos entendés lo que Dios te dio, no hay gigante que se te ponga delante que no puedas vencer. Porque entendiste tu asignación, entendiste tu lugar, entendiste tu propósito, entendiste lo que Dios te dio. ¿Y saben qué hizo David cuando lo mató? Hizo 3 cosas. Número 1, fue de bendición para su familia. Anótelo ahí bien en grande. Tengo que ser de bendición para mi familia, para mi casa. Número 1, mi casa. Primero mi casa. Donde vas a ser de bendición, primeramente es en tu casa, en tu familia. No solamente en tu familia natural, sino en tu familia espiritual. Acá, en la casa de Dios, esta es tu casa. Acá vas a servir. Y de acá Dios te va a enviar a donde tenga que enviarte. Si es a Querétaro, si es a algún lugar de México. Miren, si tal vez a alguno de ustedes Dios lo envía a Honduras. Y ahí se van, de donde viene el pastor, usted lo envía para allá y el pastor para acá. Pero primero tenés que servir en tu casa. Vieron que a veces dicen, no, pero yo me preparé para ir a las naciones, no voy a acá, no.
para dar una prédica en una célula de 5 o 6, no, yo no, ahí no, yo, cosas altas, otro nivel. Yo me estoy preparando, ¿no? Pero para otros niveles, no, primero acá, primero en la casa de Dios, primero serví acá. Mira, acá te vas a equivocar todo lo que quieras, ahí va a estar tu papá espiritual que te va a corregir, que te va a animar, acá. Y después de acá vas a salir a ser de bendición a otros lugares. Amén. Número 1 en tu familia. Número 2 en toda la nación. David fue de bendición para toda su nación. No era un juego lo que estaba pasando en ese momento. Por eso nadie quería ir a pelear. Porque el que perdía iba a ser esclavizado. Toda la nación iba a caer en manos de la otra nación y iban a ser esclavos. Y no eran esclavos. No, o sea... Ahora no tenemos mucho la idea de esclavitud muchas veces, pero en aquel entonces, ¿sí? Te iban a tratar peor que un animal. Todo le iba a pertenecer al otro pueblo. Tu familia, tus hijos, tu esposo, lo que tengas, iba a pasar a ser de los otros. Por eso nadie se animaba. Pero ¿sabes qué? Cuando entendés tu lugar de asignación, vas a ser de bendición para toda tu familia y para toda tu nación. Para toda la nación. Lo que Dios te dio es tan grande que va a ser para toda la nación. Y número 3, ¿sí? Él pelea por su Dios. Todo lo que hagas va a ser para dar gloria a Dios. Todo lo que hagas. A lo que Dios te asignó va a ser para dar gloria a Dios. Va a ser para llevar el nombre de Jesús al lugar donde Él te asignó. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Y que pienses en ese lugar de asignación que Dios te dio. Que pienses en lo que Dios te dio en este tiempo. Que pienses en las veces que a veces vienen esas propuestas y queremos renunciar a lo que Dios nos dio. A veces viene el desánimo, vienen las tormentas y queremos renunciar a eso que Dios nos dio. Pero en este tiempo vamos a entender nuestro lugar de asignación. Y así como cada una de esas plantas entendió su lugar y no se movió del lugar en donde estaban, porque sabían que Dios les había dado un propósito, una asignación. No vas a perder la dulzura que Dios te dio. No vas a perder esa alegría que Dios te dio. Porque hay mucha gente que había perdido su alegría, había perdido la dulzura, pero Dios hoy vino a restaurar todas las cosas. Quiero que pienses en tu asignación. Y vamos a decirle, papá, aquí estamos. Aquí estamos en tu presencia, Espíritu Santo, ven y ministranos, 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 porque queremos ser de bendición para nuestras familias. Queremos servir aquí, primero en casa, primero en este lugar, porque entendemos, Jesús, que tú nos diste una asignación divina antes de la fundación de los tiempos. Antes de estar en el vientre de tu madre, de nuestras madres, ya nos habías asignado, ya nos habías dado un propósito y queremos caminar en ese propósito. Queremos vivir la vida que tú tienes para nosotros. Padre, no vamos a renunciar a lo que tú tienes con nuestras vidas. Ahí donde estás, quiero que te pongas de pie y vamos a adorar un instante a Dios. Vamos a adorar a Dios y vamos a dejar que Él nos ministre. Que su Espíritu Santo